Teorema de Bayes. El teorema expresa la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, en función de la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A, de la probabilidad de A y de la probabilidad de B. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer el diagrama de árbol de probabilidades. Entonces tenemos la máquina A produce un 40%, escribo 40%. La máquina B un 30% y la máquina C un 30%. Si vemos, la suma de estas tres probabilidades nos da 100%. Dice, la máquina A produce un 2% defectuoso. Entonces escribo defectuoso de la máquina A 2%. ¿Cuánto entonces serían los envases buenos? Si tengo el 2% sería el 98%. La máquina B produce envases defectuosos en un 3%. Entonces, ¿cuántos serían los envases buenos para llegar a 100? 97%. Y para la máquina C, si tiene defectuosos un 5%, me falta un 95%. Vamos entonces a sacar las probabilidades de este diagrama de árbol. Probabilidad de A, 40%, que lo tengo acá. De estas son defectuosas un 2%. Entonces lo escribo como la probabilidad de ser defectuoso dado que ha salido de la máquina A. Entonces escribo defectuoso dado A. Es un 2% que lo escribo 0,2. Y hago lo mismo para las otras máquinas. Es máquina B 30%, pero defectuoso de la máquina B un 3%. Y para la máquina C, que es un 30%, la probabilidad de ser defectuoso es un 5%. Si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces miramos el diagrama de probabilidades, donde aparezca defectuoso. Acá tenemos 40% por 2%, que lo escribimos 0,4 por 0,02. La máquina B 30 por 3%, que lo escribo 0,3 por 0,03, más el de la máquina C, que sería 30 por 5, que lo escribo 0,3 por 0,05. Sumo estas probabilidades y me da 0,032, es decir, la probabilidad de que un envase fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos sea defectuoso es del 3,2%. Si se adquiere un envase y este es defectuoso, ya me están diciendo de una que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A? Vamos a hallar la probabilidad con el teorema de Bayes, que me dice cuál es la probabilidad de que siendo defectuoso, entonces por eso dice dado que es defectuoso, que lo haya fabricado la máquina A, es probabilidad de A dado D. Por el teorema de Bayes tenemos probabilidad de A por la probabilidad de D dado A, que ya la tenemos del árbol, sobre la probabilidad de D. Reemplazamos, entonces tenemos la probabilidad de A, 0,4, 0,4, por la probabilidad de D dado A, que es 0,2, sobre la probabilidad de salir defectuoso, que fue la que acabamos de hallar, que es 0,032. Multiplico y me da 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina B? Entonces vamos a utilizar el teorema de Bayes, ya cambiando la A por una B. Es muy fácil. BD, BD, BD. Esta es la forma más fácil para aprendérnosla. Reemplazamos. Entonces tenemos la probabilidad de B es del 0,3 por la probabilidad de D dado B, que es 0,03, sobre la probabilidad de que sea defectuoso, 0,32, nos da 0,28. Y hacemos lo mismo para la máquina C. En conclusión, tenemos que sabiendo que un envase es defectuoso, la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A es del 25%, por la máquina B es del 28% y por la máquina C es del 47%.